Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Micho Ramos. En este video vamos a hablar un poco de los transistores y vamos a hacer una fuente de voltaje regulable en Multisim y con esto concluiríamos lo que es la parte de simulación en Multisim. Bueno, en videos pasados no hablé o no expliqué mucho cómo funciona o por qué se usa un transistor. Y bueno, el transistor es muy parecido al tiristor también en sus aplicaciones, pero el tiristor se utiliza más en potencia, aunque tiene una forma parecida al transistor, ya que tiene tres terminales. Y bueno, como les he repetido en todo este curso, siempre tenemos que comprobar los números y las letras que tiene el dispositivo electrónico en su portada, porque podemos confundir un tiristor con un transistor, hasta con un diodo. Bueno, en la imagen tenemos lo que son los transistores. Y bueno, un transistor es un dispositivo electrónico como semiconductor, capaz de modificar una señal eléctrica de salida como respuesta a una entrada. Am, Sirven como amplificadores, conmutadores, osciladores o rectificadores de la señal. Se puede configurar a los transistores en forma activa, que permite el paso de un nivel de corriente de corriente variable. O sea, tenemos que ver el transistor como un switch, como una reja que se abre y se cierra, o puede estar en saturación. Este es el primero, en activa, que permite el paso de corriente; en corte, que no deja pasar la corriente eléctrica; y en saturación, que deja pasar todo el caudal de la corriente eléctrica. Am, este es otro diagrama y tenemos la forma de los transistores, su empaquetamiento. Am, el empaquetamiento, este primero de 2N3055, lo vamos a encontrar mucho en lo que son las fuentes en los laboratorios, ya que este se puede ver desde afuera del dispositivo, de la fuente regulable, de la fuente de alimentación, y los demás lo podemos ver en diferentes circuitos integrados. Bueno, ya una vez dicho cómo se puede configurar y cómo se utiliza el transistor, vamos a ver los más utilizados. Tenemos el NPN, eh, Darlington, TIP 120. El TIP 120 es muy utilizado, y es Darlington porque son dos transistores conectados en uno. Como podemos ver, es base, colector y emisor. Nosotros configuramos el transistor en activo, en corte o en saturación, dependiendo de qué entradas, qué salidas le pongamos a sus pines. Dependiendo de cómo los conectemos, le estamos dando la configuración. Este es el tip 120, que son dos transistores. Ese se utiliza para más corriente. Y tenemos el 2N2222, que es el más utilizado también allá afuera. Tenemos emisor, base, colector, y es un solo transistor. Esta es la forma del transistor y este es su empaquetamiento. Les repito, como nosotros configuremos el transistor es como lo podemos utilizar. Podemos configurarlo para un conmutador, un oscilador, un amplificador o un rectificador. En activa, en corte, en saturación, todo esto lo vamos a ver en la simulación. Y una vez sabiendo esto, vamos a hacer una fuente de voltaje regulable. Hay muchísimas formas de hacer fuentes de voltaje, y lo que va a diferenciar nuestra fuente de voltaje es que la vamos a hacer con diodo Zener. Bueno, les adelanto, esta es la simulación que vamos a hacer. Me gustaría muchísimo, y en verdad si tienen la oportunidad de poder hacer esta fuente en, en, en- en físico, es bastante sencilla, no tardaría ni una semana juntando los materiales y el mismo día se ensamblaría. Si estuviéramos en forma presencial, con todo gusto continuaría con este curso en forma física. Es algo bastante sencillo y bastante padre de hacer, ya que como vimos en el video pasado, comenzaríamos con lo que es el transformador, después el rectificador, después el filtro
y del filtro sería el limitador, que serían los Zener. Los Zener nos ayudarían muchísimo. Después sería el amplificador. Este amplificador operacional funcionaría como nuestro regulador, ya que estaría conectado a resistencias variables. Y al final tenemos los resistores 2N2222 y el Darlington, el tip 120. Y bueno, estos al final están para soportar la corriente del amplificador y también están para protección del circuito, ya que por experiencia lo primero que se llega a, a quemar, por así decirlo, que deja de funcionar, sería el transistor 2N2222, ya que está como protección en este caso. Bueno, vamos a simular esta fuente. Lo que vamos a hacer, lo que hace esta fuente, podemos conectarla y nos va a dar un voltaje de 2 a 25 volts, bastante útil para los electrónicos, ya que con 5 volts podemos hacer muchísimas cosas, y más si tenemos nuestra fuente en nuestra propia casa. Bueno, les explico un poco más de la fuente. Este fue mi proyecto final en circuitos electrónicos. Los materiales serían un transformador de 24 volts a 3 amperes, un puente de diodos. El puente de diodos puede ser de 1 amper o, lo más recomendable, de 5 amperes. Un capacitor de 220 nanofaradios y 50 volts. Un capacitor de 1 nanofaradio, un diodo Zener de 30 volts, otro diodo Zener de 6 volts, un amplificador operacional LM741, un potenciómetro de 1 kilo ohm, otro potenciómetro de 1 kilo ohm, de 10 kilo ohms, dos resistencias de 470, una de 10, una de 1K, una de 10K, una de 3.9 ohms, otra de 2.7 kilo ohms, un transistor tip 120, un transistor 2N2222. Perdón, es una resistencia de 3.9K. Dije 3.9. Aquí están los materiales, están apareciendo en pantalla. Para hacerlo en físico, lo más caro de este circuito sería el transformador. Este nos vendría costando 200 pesos o 100 pesos dependiendo de la tienda donde lo consiguen. Sería el capacitor de 220, digo de 2250 volts, que sería también la parte cara. Y de ahí en más, lo que sigue son el capacitor tiene un valor como de 50 pesos, de 50 a 100 pesos. Y de ahí en más sería los transistores, que tienen un costo de 15, 30 pesos de donde lo compren. En total de la fuente serían de 300 a 500 pesos. Ajá. Ya si ustedes quieren meter un fusible, una caja, un empaquetamiento mejor para el circuito, se puede hacer. Bueno, les presumo mi reporte. Se simuló el circuito. Y bueno, pasó por el transformador, que son las etapas que les vengo comentando, les vengo diciendo en estos videos, que sería el transformador de, de la señal alterna, digamos que hace la señal más chiquita, pasa por el rectificador. Aquí se muestra en el osciloscopio cómo va rectificando la señal. Lo vimos en el video pasado. El puente de diodos solo va a pasar lo positivo. Después vamos a pasar por el filtro. Y esta fuente variable de voltaje tiene un preregulador, que son los diodos Zener. Estos diodos Zener nos van a ayudar muchísimo, ya que nos van a indicar si está funcionando bien en físico el circuito, ya que podemos checar los diodos y podemos saber si está funcionando. Y vamos a pasar después del preregulador al regulador, que es el amplificador operacional. Em, y vamos a necesitar los transistores, ya que el amplificador no soporta mucha corriente. Y bueno, los resultados. eh, Aquí tenemos, ya aquí en la imagen, tenemos ya el circuito hecho en físico, y se compró una cajita de metal para poder meterlo ahí adentro. Y bueno, pues tenemos las resistencias, esta primera resistencia es contrapotencia, ya que es una resistencia de 5 watts. Esas se utilizan mucho en lo que es ingeniería de audio. Y bueno,
Me hubiera gustado muchísimo hacerlo en físico, pero vamos a simularlo. No vamos a tardar nada simulándolo. Bueno, chicos, aquí está. Ya me tomé mi tiempo. Tardé 40 minutos simulando eh, esta, esta fuente. Quería simularlo con ustedes, ir por paso, pero sí iba a ser un video bastante largo y bastante tedioso. Pero bueno, ya conocemos cómo funciona este regulador de voltaje. Ya lo vimos físicamente en la imagen que les mostré. Tenemos el transformador, la tapa tenemos la fuente y pasa por el transformador, rectificador, filtrado, ay, perdón, el filtrado, el capacitor de resistencia, pasa por la preregulación y después por el amplificador. Y después del amplificador la tapa de protección entre comillas, que es más para la corriente, que son los resistores. Y tenemos nuestro voltaje de salida. Si nosotros corremos esta fuente, podemos ver a nuestra salida que tenemos un voltaje de 16 volts. Tenemos ¿cómo se dice? Dos potenciómetros. Y si nosotros movemos el primer potenciómetro al máximo, sería un voltaje de 27 volts casi. Solo que este no me lo deja agarrar. Ay, ahorita sí pude. Ok. Si nosotros disminuimos el primer potenciómetro, que es el que entra a la entrada, el que regula la entrada no inversora, nuestro voltaje mínimo es 2.6 volts, pero si nosotros lo ponemos al nivel medio, serían 5 volts, y a nivel máximo serían 27 volts. Todo esto lo podemos hacer más preciso con con estos dos potenciómetros. Y bueno, am, a nuestra entrada, nuestro transformador nos está sacando un voltaje de 25 volts. Es de 25 volts. Después en la tapa de los Zener tenemos un voltaje de 33 volts y el máximo es el de 27. Bueno, vamos a ir probando Voy a poner eso aquí al canal. Vamos a checarlo con el osciloscopio. Vamos a ponerlo a tierra. Perfecto. Vamos a poner el canal 1 al- a la entrada. Vamos a poner el canal 2 al rectificador de la señal. Vamos a poner el canal 3 aquí, ahí mero, en la rectificación. Vamos a ir por etapas. Ya saben, el canal 1 está en la señal sinusoidal, la de que nos da CFE. El canal 2 está en el transformador, ya le hicimos más chiquita. En el canal 3 está la salida del rectificador. El canal 4 va a ir a la salida del filtrado. Y vamos a checarlo. Corremos la simulación, prendemos el osciloscopio. Aquí tenemos la señal que está muy chiquita. Muy fea. Bueno, más rápido, outset. Perfecto. Habíamos quedado que la señal sinusoidal. No entiendo por qué la señal sinusoidal está. Ok, ok. Entendí. Voy a agarrarla más fácil. Una disculpa. Ahí está. Bueno, es un poquito mejor. 120 es lo máximo. Bueno, chicos, como podemos ver, la señal amarilla es la señal sinusoidal. Desconozco por qué se ve así de fea.
pero bueno. Tenemos la señal sinusoidal. Después pasa por el filtrado, que solo pasa las, las ondas positivas, como podemos ver. Voy a quitar este. Bueno, después tenemos el canal 2. Ok, el canal 2 es del transformador. Una disculpa, me estoy confundiendo, pero ya está todo bien. Tenemos el transformador, que es un voltaje, como podemos ver en cada cuadrito, de 20 volts aproximadamente. Después de que pasa por la etapa del transformador, va a pasar eh, por la rectificación. Como pueden ver, la rectificación del puente de diodos, si lo hacemos la señal muy, si checamos la señal muy finita, podemos ver que hay unos pequeños piquitos. Lo malo es que es lo malo de Simulink con el osciloscopio, de que no podemos checar muy bien em, la señal exacta. Déjame voy para atrás. Se hizo muy grande, vamos a hacerlo chiquita. Y bueno, ya lo pude hacer más o menos. Bueno, tenemos aquí ya se ve bastante bien. Tenemos la etapa de filtrado, donde podemos ver, digo, tenemos la etapa del puente de diodos, perdón, donde está pasando, después de que está pasando la señal positiva, es, sí, del capacitor, por eso se ve así. Y se puede ver un rizado. Ese rizado es también del capacitor, entre el puente de diodos y el capacitor. Estábamos viendo la señal positiva y la señal un poco rizada, ya que el capacitor se está cargando y se está descargando, se está cargando y se está descargando en la resistencia. Vamos, ya después de una vez checada eso, vamos a checar lo que es ay, lo que es la etapa final, la preregulador. Y como pueden ver, este ya es una señal DC. Sí, sí chicos, ya esta es una señal DC. Y de cuánto voltaje nos está dando, vamos a poner en Measure. En Measure le picamos en canal 4. Tipo, la frecuencia es de 120, la que nos da. 120, un voltaje de 33 volts. Ajá, 33 volts. Bueno, tenemos el voltaje 33 volts y este va a ir directo al transistor y va a alimentar al amplificador con las resistencias con el divisor de voltaje que tenemos. Bueno, ya una vez que checamos en el osciloscopio las señales, cómo va rectificando, cómo se va manipulando esa señal, vamos a checarlo con el multímetro a la salida, que es lo que habíamos visto, que el voltaje disminuye y aumenta. El mínimo eran 2.9 volts y el máximo era 26.9 volts. Y bueno amigos, este es nuestro regulador de voltaje. Con esto terminamos con Multisim y con electrónica básica, ya que estuvimos viendo cada uno de estos componentes y los fuimos juntando para hacer el regulador de voltaje. Estos componentes los podemos volver a manipular y podemos hacer un oscilador, un generador de señales, podemos hacer mil cosas con Simulink, pero esto es lo más viable, lo más padre, por así decirlo, para los electrónicos, ya que en nuestra casa podemos diseñar ah, una fuente regulable y podemos tener de 2 a 27 volts y con esto podemos hacer muchísimas cosas. Y bueno, tenemos el esquemático, tenemos los componentes que se utilizaron y el objetivo de este curso
era ver cómo manipulábamos esa señal y la utilizábamos a nuestro favor. Ahora lo que sigue es saber cómo utilizar esa señal, pero con más potencia, con más amperaje, ya que el amperaje de este regulador es muy baja, no alcanza el amper. Esto debido a que el amplificador y los transistores no soportan mucha corriente. Pero bueno, hasta aquí dejo la simulación y espero una disculpa por explicarlo más o menos a mi modo, porque me fui adelantando cada una de las etapas, pero una disculpa. Hasta aquí dejo el video y ya saben, conéctense para aprender y estamos para cualquier duda. Nos vemos.